Podcast Al Costado del Río, con Claudia Reiger y Félix Lucero. Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos y bueno, este otro capítulo más de Al Costado del Río con mi partner. Hola, ¿cómo están? Aquí les habla Claudia Reiger y nos encontramos con un súper invitado, con Jorge Briones. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, todo bien aquí. Feliz de participar en esta instancia que la había visto en las redes y no sabía que tan pronto iba a poder estar en este espacio. Así que más que agradecido de ello. Bueno, estabas en el listado Inicial. Sí. Ahí tenemos un listado de personajes que obviamente queremos entrevistar. Me siento muy contento por ello. Honrado, se clasificó. Bueno, cuéntanos un poco, Jorge, tu profesión, a lo que te dedicas y qué estás ahora. Bueno, yo soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hago clases actualmente en la educación pública de Putaendo, en dos escuelas rurales de Piluchén y de Rinconada de Guzmán. Lejos. Sí, es un viaje bastante extenso, pero el paisaje compensa todo el esfuerzo. Una travesía. Sí, 1 hora más o menos para llegar a la escuela. Y también hago clases en el Liceo de Educación para Adultos Juan Francisco González Reyes en San Felipe, que tiene su sede ahí en el Roberto Mérez. Entonces funcionamos en las tardes, noches, pero mi itinerancia me lleva a hacer clases en Los Villares. Ahí tenemos nuestra sede nocturna de clases. Y bueno, tengo otras cositas más que hago, pero lo complemento principalmente con trabajo desde el rol de dirigencia. Entonces, falta el tiempo, pero todo va más o menos ligado a la educación en distinto. Pero tú tienes las ganas. Sí, las ganas y entender que la educación igual permite mejorar nuestra sociedad, entonces todo lo que uno hace aporta finalmente a donde uno vive, donde se desenvuelve. Jorge, y esa es la motivación para estar para todos lados, porque me impresiona que vayas para Putaendo, bueno, más allá de hecho. A Piluchén. Sí, Los Villares, para todos lados. Es que lo que pasa es que mi madre es profesora, mi tío es profesor, mi tía es profesora, otros familiares que ya no están acá en este plano también son profesores, entonces siempre me ha gustado mucho la educación, pero sobre todo la educación en espacios como de transformación. Yo me crié acá en Purimón, no pensé que iba a volver a hacer clase en un espacio en el que quizás yo fui educado. Entonces, finalmente tiene que ver con ese amor por enseñar, pero también ese afán de poder educarse en condiciones más óptimas. Por eso como complemento la educación con el tema dirigencial, porque eso apunta a otras cosas que la educación no alcanza a ver. O sea, estamos con un hombre lleno de paciencia, porque ser profesor y dirigente. Sí, pues, y ese es tu otro rol, tú eres dirigente. Sí, actualmente yo soy el secretario regional del Colegio de Profesores y Profesores de Valparaíso y eso me lleva a tener que estar viajando permanentemente dentro de la región o quedarme aquí en los territorios más cercanos, como soy de San Felipe. Hago un apoyo bastante constante a Santa María, Putaendo, San Felipe, que son los espacios en los que yo también me formé como dirigente. ¿Y eso de qué se trata? Cuéntanos un poquito cómo es eso de ser de ese rol de dirigente, o cuál es el camino, qué es lo que buscan. Bueno, el Colegio de Profesores es una organización política de representación de personas que tienen una misma profesión, que en este caso son los profesores. Y nuestro principal horizonte es trabajar en la mejora de las condiciones laborales de las y los profesores. Y esa mejora implica, primero, cautelar que se cumpla la normativa vigente, porque lamentablemente nuestro quehacer es uno de los que tiene mayor cantidad de situaciones de cuadro angustioso depresivo, problemas de salud mental. Entonces, cautelar la salud es un elemento importante vía la mejora de las condiciones también, porque una cosa es que se cumpla lo que hay y otra cosa es que queremos más de lo que hay. Entonces hoy día estamos avanzando a trabajar en modificaciones de la normativa que rige en educación. En particular queremos avanzar quizá una nueva forma de financiamiento, mejores condiciones en cuanto al tiempo de preparación de la enseñanza, estabilidad laboral para las y los profesores y en general una serie de elementos que permiten poner a la educación chilena a la altura de lo que los estándares internacionales dicen. Esa es como la lógica del trabajo. Me quedé pensando, quizás no tiene tanta relación, pero quizás me puedes dar ahí como una luz. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, vamos a decirle poder, pero no sé si es la palabra idónea, esta pérdida de poder que han tenido los profesores frente como la atención de los alumnos con los padres? Porque antes había un respeto, había como mayor valorización quizás hacia los profesores,
Y hoy en día los profesores no pueden decirle nada en las clases para educar o para tranquilizar a los niños porque te llega el papá encima y con el pleito. Claro. Bueno, eso tiene que ver con cómo ha evolucionado la historia de la educación en Chile. Tenemos que pensar que cuando nosotros nos educamos, porque somos de una generación quizás similar, existía un mayor rol del Estado en el ámbito educativo. El Estado tenía mayor incidencia. De hecho, si nosotros analizamos, nosotros nos educamos en espacios en los que el Estado tenía un rol importante. Y menciono el Estado porque eso significaba que para yo acceder a la educación no necesitaba pagar, porque el Estado me proveía ese servicio. Hoy día asistimos a un contexto en el que surge la lógica de la educación más como un bien de consumo que como un derecho social garantizado. Entonces el consumidor, desde esa lógica, tiene la idea de exigir por el servicio que está pagando. Entonces desde esa lógica el profesor es a veces entendido como un cuidador, es entendido como un trabajador al cual yo le debo exigir todo lo posible. Entonces, desde parte de la familia existe quizá una concepción de nuestro rol que nos lleva a estar más expuestos, porque finalmente esa forma de ver al profesor también se replica a las niñas y a los niños. Ahora, otro factor es que hoy día estamos asistiendo a un contexto de violencia social sumamente grande, contexto de violencia que la educación no tiene una situación exenta de aquello, y los niveles de violencia tras la pandemia, además, estamos hablando de una bola de nieve que crece, llevan a que el profesor no tenga la valoración que antes tenía, y que desde nuestro trabajo es importante recuperarla, pero vamos a avanzar, vamos poco a poco avanzando en esa lógica. Porque va de la mano con el tema de salud mental. Exacto. Totalmente, hay muchos profesores que tuvieron que pedir licencia durante la pandemia, o también por todo el tema de salud mental que daba ahí. Exacto, y ahí es donde nosotros también, como lógica de trabajo del Colegio de Profesores, estamos defendiendo un plan de salud mental. Pero ese plan de salud mental no es solo para los profesores, que somos quizás la carne de cañón en la escuela en algún momento, sino también para la comunidad educativa en su conjunto, porque hoy día las niñas y los niños, por ejemplo, también necesitan expresar de mejor forma sus emociones, o más bien expresar sus emociones. O sea, estamos hablando de una educación emocional. Exacto, que es un elemento que está exento y que quizás nosotros cuando recibimos educación no era tan importante, porque quizá había una mayor presencia de la familia y poner un apoyo en ese sentido. Hoy día quizás no era visibilizado tampoco. También puede ser. Porque también si lo puede ser. pensábamos antes decían, los niños no lloran. Claro. Y bueno, qué buen punto toca, porque hoy día nosotros ya no naturalizamos el maltrato como parte de la educación. Y eso significa que si yo lloro, no es porque sea una persona mimada, sino porque hay algo que provoca ese llanto. Claro, tener la claridad de que hay un contexto que hace que esta emoción aflore. Exacto. Y que si yo trago esta emoción, además me va a provocar una somatización y voy a mi cuerpo a expresar que estoy mal. Exacto. Entonces es un desafío, la salud mental de la sociedad en su conjunto, pero nosotros hoy día la salud mental de la comunidad educativa la tenemos como un eje de acción importante. Aprovechando la instancia, ¿qué le dirías aquí a todos los padres y quizás jóvenes que te van a ver respecto al tema? Bueno, decirle que se puedan involucrar más en la educación. Nosotros, bueno, tengo la experiencia reciente de ser papá, y veo la diferencia que marca cuando a mi hija Antonia, nosotros con mi señora la estimulamos, cuando jugamos con ella, cuando le enseñamos cosas, cuando salimos ahí por el borde del río y vemos los animales. Es distinto lo que ella puede desarrollar cuando los papás se involucran. Entonces yo les digo a esos papás que si hoy día tienen hijos de los que están orgullosos, involúcrense más y van a ver el potencial que le dan. A los estudiantes les digo, bueno, lo que les digo siempre es que exploten sus potencialidades, porque nos pasa a veces que ya estamos en clase. Lo que decía Nikola Tesla en una entrevista que tocaba justamente eso, de potenciar las habilidades que muchas veces los colegios o antiguamente como que se reprimían. Exacto. Es que tenía que ver con una forma más expositiva de enseñar, hoy día como más dinámica, y pasa que nuestros estudiantes no tienen conciencia del potencial que tienen. Por ejemplo, ¿qué nota me saqué? Un 4. Ah, salve. Y yo les digo, no, uno no puede celebrar eso, uno debe aspirar a lo mejor, porque el día de mañana, si yo no aspiro a lo mejor, me voy a conformar con una relación quizás que no es la mejor, me voy a conformar con un trabajo que no es el mejor, y yo digo, ustedes merecen lo mejor. Entonces ese es como mi afán, que ellos se potencien y que las familias se involucren, porque si es así,
quizás podemos llegar a una mejor educación y poner una mejor sociedad. Sí, claro. Ya volvemos. Psicóloga Claudia Reiger. Atención adultos y adolescentes. Modalidad virtual y presencial. Diplomada en trauma relacional y trauma complejo en sexualidad. Diplomada en equinoterapia. Diplomada en evaluación y elaboración e informes en NNJ 2021 y adultos en riesgo. Certificada en terapia asistida en animales. Curso de intervención psicosocial en adultos, víctimas de violencia sexual. Certificada en WISP-P. Días de atención, lunes, martes, miércoles y jueves. Horarios de atención, 7:15, 8:15, 9:15. Reservas vía WhatsApp. Más 56 9 94 99 19 39. Psicóloga Claudia Reiger. Cuando trabajas en sanar tu mente florece. Nuestro objetivo está en el éxito de tu negocio. Marketing turístico, marketing empresarial, marketing político, marketing de moda. Enso, marketing digital y consultoría. Estamos de vuelta. Jorge, y mira, me quedó en la mente algo. Me entusiasma esto que tú comentas. Y desde el aprendizaje, ¿cómo va eso? ¿Ha cambiado? ¿Ha notado algo? Bueno, ¿La forma de enseñar? desde un tiempo a esta parte nosotros transitamos del foco en la enseñanza, es decir, lo que hace el profesor o la profesora, hacia el foco en el aprendizaje, es decir, qué hace el estudiante. Entonces hoy día cuando yo enseño, no importa mucho que yo hable todo el rato, sino importa que yo provoque al estudiante a poder por su propia cuenta desarrollar un aprendizaje. Entonces ahí es clave hoy día encajar con aquello que a los niños y a las niñas les importa. Por ejemplo, yo hago clases en séptimo y octavo. Podría yo acostumbrarme a como aprendía a enseñar, o sea, aprendía a estudiar, que era el profesor hablando y uno copiando, de la pizarra, ¿cierto? Hoy día, ¿cómo lo hago, por ejemplo? Ya esta semana de clase, tuve clases del tema de la reforma estructural en Chile. ¿Cómo partimos? Una canción de Víctor Jara para entender cuál era el contexto en el cual surgen los cambios durante la época del 50 al 70. Y que tiene mucho que ver con Curimón, porque es la canción El Arado. Entonces, ellos decían, el arado en ese contexto que representa un trabajador que lleva toda su vida trabajando y que quiere salir de esa situación. Y ellos decían, ya entiendo. El cómics, que también es un elemento importante. Y les gusta trabajar con cómics porque le digo, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este personaje? Yo. Y lo hacen. Entonces yo hasta el día de hoy llevo como un mes de que pasé esa temática. Y los estudiantes les digo, ¿se acuerdan de Moncho, que eran del cómics de los que se van del campo a la ciudad? Ya. Ahora, con lo que hemos visto, ¿la vida de Moncho habrá mejorado? Sí, mejor. ¿Y por qué se hace esa selección? Porque hoy día el estudiante aprende mucho de lo audiovisual. ¿Ya? Lo audiovisual es fundamental. Es más fácil que genere un vínculo con un video, con una canción, que quizás con un escrito. Lo cual no significa abandonar la lectura, pero sí complementarla. Es que en el fondo eso, a lo que llamas que hay más interés, yo creo que de parte de los niños por estudiar. Exacto. Porque si lo vemos desde la parte ya más funcional del cerebro, claro, una forma que es la más práctica de aprender es escribiendo, copiando y escuchando lo que está hablando el profesor. Claro. Pero eso no genera interés. Exacto. En cambio, lo que tú expones sí genera un interés en el niño. Exacto, y ahí tiene que ver con que los estudiantes tengan un rol activo, que yo de alguna forma conozca a mi estudiante, que de alguna forma yo logre generar el vínculo con la realidad actual. Entonces yo en un poco tiempo que llevo haciendo clases en segundo ciclo, porque a clases de enseñanza media, he como mutado mucho más el juego. El otro día por circunstancias tuvimos que analizar o representar el consejo municipal en Punta. Entonces cada estudiante asumió un rol. Teníamos un alcalde, una alcaldesa, y ahí con apoyo de Sebastián y la profesora Natalie en la escuela, logramos que los estudiantes se empoderaran, que ellos conocieran cómo era el funcionamiento, cómo se relacionaba, y yo que en algún momento quizás tenía otras formas de enseñar, que quizás tenían que ver menos con lo vivencial, descubro que eso es más efectivo que incluso las formas tradicionales. De todas maneras. Así es. O sea, yo me acuerdo, me hace mucha coherencia. Yo recuerdo cuando era chica, tuve una profesora también, hace hartos años, que ella era de historia y nos sacaba también. Me acuerdo que estábamos hablando con el profesor por la cordillera. Y claro, nosotros éramos soldaditos, íbamos, y teníamos en ese tiempo en el colegio como una especie de como pista de bicicross.
Ya. Entonces había muchas montañitas y a las 8 de la mañana estábamos ahí en la clase de historia, pero recorriendo esas montañitas. Y de repente decían, ya van aquí los soldados, comían esto, se les congelaban los pies, tú moriste. Y te tenías que tirar al piso. Iban descendiendo ahí los soldados que iban quedando. Claro. Y claro, pues son formas de cosas, hasta el día de hoy me acuerdo, y creo que es de las pocas cosas que me acuerdo de historia, de primero, segundo básico que me quedó, porque era un juego, íbamos interactuando, íbamos actuando en el fondo y íbamos muriendo. Sí. Pero bueno. No, y ahí, bueno, me acuerdo con lo que tú planteas, algo que hicimos hace muy poco. Estamos viendo la independencia de Chile y teníamos que aplicar. Y los niños más pequeños, como llega un momento en que se agota su concentración y ya no puede seguir porque están en otro. Entonces salimos al patio y yo les dije, ya, van a ser ustedes los patriotas y ustedes van a ser los realistas. Y entonces yo les voy a decir un aspecto de alguna de las 3 etapas de la independencia y los que son patriotas se tienen que acercar al medio y los que son realistas se acercan cuando les corresponde. Y había un momento en el que tenían que llegar porque en una batalla, la batalla de Maipú, la que ya es decisiva en la independencia de Chile, y tenían que llegar los patriotas y los realistas. Y se dio algo que yo ni siquiera lo había planificado porque como que ellos mismos interactuaban y obviamente tenían que hacer como, no se golpeaban, pero hacían como enfrentándose entre ellos y después decían, ya profe, ¿cuándo vamos a volver a jugar? Y fueron 10 minutos. Si supieran que no fue un juego. Claro, que fue realidad, pero fueron 10 minutos y yo dije, esos 10 minutos para estudiantes que a veces tienen más dificultad de aprendizaje fueron más significativos que quizá una clase de 1 hora y media en la que yo hubiese estado leyendo de un libro, copiando lo que salía en el libro, porque lo vivenciaron y se proyectaron. Bueno, porque qué inspirativo. Bueno, yo una de las cosas que más me motiva en la vida es conocer gente que tiene como ideas y que esas ideas las desarrolla, porque aquí claramente hay ideas. Y así como tú tienes ideas, me imagino que también has conocido otros colegas tuyos que tienen otras formas de enseñar, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos en un tránsito. Podríamos decir que están saliendo del sistema educativo por incentivo al retiro muchos profesores que llevaron mucho tiempo en la estructura y está renovándose poco a poco por profesores más jóvenes, ¿ya? En la escuela yo tengo, y en mi entorno original tengo profesores que tienen una lógica distinta. Yo soy parte de un movimiento de profesores a nivel nacional que se llama el Movimiento por la Unidad Docente y precisamente en el verano cuando nos reunimos decíamos que era importante transitar esas formas de enseñanza que salieran como de una lógica del docente como el protagonista y transitarse en el estudiante el protagonista. Entonces, entre mis colegas de escuela y mis colegas de organización y el entorno en el que yo me muevo está ciertamente esa dinámica de hacer cosas distintas y porque también volviendo a lo que hablamos al principio, estamos recuperando el sentido de lo que hacemos. Y el sentido de lo que hacemos se recupera cuando uno hace algo que significa algo importante para el otro. Entonces, es como una doble faceta porque nos ayuda a nosotros a que ellos aprendan mejor, pero también nos ayuda a nosotros a hacer un trabajo más significativo y salir un poco de este nivel de desgaste y salud mental que hoy existe a nivel Estrés, digámoslo real. Sí, Estrés. el famoso burnout que es propio Burnout, totalmente. de este quehacer pedagógico. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y en la escuela para padres cómo evoluciona? ¿Cómo tú ves el enfrentamiento de los padres? ¿Les gusta? ¿Se motivan? Yo es algo que he hecho de menos es que haya mayor involucramiento de los padres. Entonces, por ejemplo, la educación pública tiene muchas herramientas para generar instancias de desarrollo de habilidades parentales, de vinculación, pero lamentablemente hay una no comprensión de la importancia, por ejemplo, de una paternidad responsable y efectiva. Entonces, yo lamento que en la educación podrían ser los menos los padres los que se involucran, que sean más, bueno, las madres sí están muy presentes, pero también hay estudiantes que están muy a la deriva. Entonces yo creo que es un trabajo fundamental en lograr quebrar eso, porque si el padre, la madre se involucra, o el tutor, porque no necesariamente puede ser padre o madre, sino un tutor, se involucra más, significa que estamos a ese futuro estudiante, a ese futuro padre o madre, le estamos permitiendo superar traumas, superar ausencias, superar carencias. Entonces no es solo que al estudiante le vaya a ir mejor, sino que en la práctica él va a ser una persona más plena, no va a tener que recurrir a otras formas para compensar esa ausencia que lamentablemente hoy existe.
Sí, y es fundamental eso. Cuando salen temas de conversación de cuando uno era niño, yo siempre me acuerdo de alguien que era del Grupo Limón, el Marco Enrique. Ya. ¿Sí te suena? Sí. Bueno, el Marco se suicidó. Y yo me acuerdo que cuando estábamos chicos, porque yo también estaba en ese grupo, éramos un grupo desordenado, los castigados. Pero yo tenía este potencial de mis papás de apoyo, que me potenciaban, que me decían, no, dale. Pero él no lo tenía mucho. Y terminó en esa situación. Y yo me acuerdo que él cantaba, bailaba, a lo mejor no era muy bueno para estudiar, pero tenía otras cualidades. Es que ese es el tema, porque tú acabas de dar el clavo. Hoy día tenemos que entender que hay potenciales distintos en cada persona. Entonces, también me evoca algo que siempre le comento a un estudiante. Yo hace un tiempo hice clase en enseñanza media y tenía un estudiante en enseñanza científico-humanista que era sequísimo en folclore. Tejía, cosía, preparaba el vestuario. Y yo decía, ese estudiante se ha generado en un contexto adverso porque lo que él hace más encima es mal visto por una determinación de que el hombre hace tales cosas y la mujer hace tales cosas. Yo pensaría, ¿cómo hubiese sido esta persona que hoy día es brillante, hoy día tiene vínculos con grupos musicales de Chile, le genera vestuario, pero qué sería de él si hubiese existido un entorno menos hostil? Hoy día afortunadamente él logra, pero ¿cuántos como él quizás no tuvieron la chance de hacerlo? ¿Cuántos como él se les reprimió su potencial? Y en ese sentido, primero ese es un factor, como potencio yo las diversas potencialidades que tenga el estudiante, pero también cómo yo atiendo el tema emocional. ¿Cuántas emociones quizás reprimí? ¿Cuántas cosas no logré acompañar en esa persona? Y como somos con Félix de la misma generación, yo sé que en esa época ese no era un tema relevante. El que lloraba, se le gritaba de que era niña, ¿cierto? O el que expresaba sus emociones temía hacerlo porque es lo que le iba a plantearse. Lo quería llamar la atención. Exacto. Entonces, todas esas cosas generan o estudiantes que toman el camino que seguir, por terminar con su vida, o estudiantes que viven eternamente sin hacer lo que podrían y querrían haber. Como conclusión de esto, yo creo que tenemos que todos, como comunidad, como ser humano, tenemos que cuidar al rey del pueblo. Porque el rey del pueblo no es el alcalde, no es los que llevan el poder, por decirlo de cierta forma, son los niños. Son nuestros niños los que van a llevar el futuro, los que van a desarrollar esta sociedad y tenemos que ir buscando mejorarla, no arrancando. Yo creo que eso es un buen punto. Bueno, se nos acabó el tiempo, yo sé porque nos conocemos de niños, entonces podemos hablar 2 días. Una vez tuvimos 2 días en la cordillera conversando, pero nos estuvimos viendo otra vez. Así que, bueno, Jorge, yo aprovecho esta instancia. A mi amigo más cercano, yo siempre le he dicho, en Pulimón hay 2 personas que yo admiro de corazón, y una de esas personas es Jorge, el otro Humberto González, que lo vamos a tener en su momento. Ya no se salva. Así que gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, espero que ojalá este tipo de instancia pueda seguir creciendo, porque así como el ejemplo usted inspira, yo creo que muchos niños o muchas familias de Pulimón van a ver cómo potenciar a gente que está en su entorno, y quizás vamos a tener mucha gente aspirable más acá en Pulimón, que lo necesitamos para poder compensar todas las cosas que se invisibilizan. Sí. Hay algo que mejorar y avanzar. Sí, quisiera darle un saludo a mi hija Antonia, a mi señora Natalia, que me permite hoy día estar acá, porque la ausencia mía en este momento la compensa mi señora, y el entorno familiar que tenemos también. Gracias, porque si estamos hoy día acá es porque hubo una familia de fondo y una compañera, una hija que también potencia lo que uno hace. Así que muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Claudia, Sí. la palabra. Gracias. No se pierdan, sigan viendo estas entrevistas, aprendiendo, motivándose a mejorar siempre. Te agradecemos, Jorge, por haber venido, estuvo muy entretenido. Ya tendré mi oportunidad de poder compartir más contigo, ya que Félix se conoce siempre. Eso, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, que estén bien.